Bueno, gloria a Dios. Seguimos entonces con Mateo capítulo número 6. Mateo capítulo número 6, verso 14 en adelante dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Requisito importante para hablar, para acercarnos a Dios, para permanecer en su presencia, el perdón. Debemos perdonar, hermano. Un corazón perdonador es lo que Dios pide de cada uno de nosotros, que si nos acercamos a Dios no son con intereses, hermanos, egoístas, no son con un corazón dañado, sino con un corazón que perdona, una persona, hermano, que perdona y que reconoce también sus fallas. Dice aquí: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Importante el perdón. Necesitamos acercarnos a Dios, hermano, con un corazón arrepentido, tanto para pedir perdón como para perdonar. Es Dios el que nos enseña y nos ayuda. Duro es, difícil es, pero con la mano y con la ayuda de Dios se puede. Amén. Glorioso Dios. Requisitos importantes, hermanos, acerca las actitudes que debemos tener mientras oramos, mientras hablamos con Dios. Algo importante es tener un corazón agradecido. Algo también maravilloso, pues mire lo que dice Pablo acá acerca de la obra que él hacía. Y pedía también fuerzas, pues para continuarla haciendo y terminarla. Leemos el libro de Colosenses capítulo número 4, en adelante, 4, verso 2 en adelante dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, dice ahí. Colosenses 4:2 dice que debemos perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Señor, gracias porque me permites predicar. Señor, gracias porque me permites transmitir. Me permites mandar tu palabra a través de Facebook, de WhatsApp, de Messenger, de hermano, de todas las redes sociales que tengamos. Señor, gracias porque me permites compartir tu palabra. Gracias por los alimentos. Gracias, Señor, por la prédica. Gracias, Señor, por mi casa, por mi familia, por mis hijos. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y el 3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tremendo lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Esos son que una persona, un discípulo de Cristo, camina con su maestro y hace lo que su maestro hacía. Amén. Hablar con Dios y hablar con otros de una manera agradable, de una manera, hermano, que caiga, dice, en gracia. Glorioso es Dios. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Glorioso. Amén. Esas son, hermanos, algunas de las actitudes que debemos nosotros tener en cuenta mientras hablamos con Dios, mientras oramos. Sigue leyendo, por ejemplo, usted puede leer también ahí en su casita, hermano, el ser agradecidos con Dios. Primera epístola de Tesalonicenses 5:18 también nos habla. Amén. Ahora miremos resultados de una vida de oración. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué hay mientras usted ora, mientras usted cultiva una vida de oración, hermano? ¿Cuáles son los resultados? Porque nuestro llamado, hermanos y hermanas, gloria a Dios, nuestro llamado es para que nosotros oremos a Dios continuamente, como lo leímos allá, hermano: orad sin cesar. Amén. Algo importante, hermano, así como hacía Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día, presentando su petición, presentando su empleo, presentando sus actividades a Dios. Glorioso Dios. Así que también estamos llamados a acercarnos a Dios, hermano, todo el tiempo que sea necesario orar y clamar a Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Ojalá que nosotros cultivemos ese tiempo de oración, que usted pueda orar 1 hora de seguido, de continuo a Dios, hablando con Dios, recibiendo instrucción, recibiendo palabra. Ojalá, hermano, que usted en 1 hora de oración que pueda cultivar con Dios, pueda orar por toda su familia, por toda su casa, por cada uno de sus familiares, uno por uno. Alabado sea Dios. Por su ciudad, los departamentos, las veredas, los montes, los valles. Glorioso Dios. Amén. Mientras más permanezcamos en Dios, en oración, más bendición va a haber para nuestra vida. Amén. Glorioso Dios. Entonces vamos a leer el libro de San Lucas, capítulo número 6, donde nos habla, hermano, esa instrucción que el Señor daba acerca de la oración. Lucas capítulo 6, amén, 6:12, glorioso y poderoso. Lucas 6:12
¿Qué instrucción el Señor nos da a nosotros, hermano, en cuanto a la oración? Dice así: en aquellos días él fue al monte a orar, dice, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Miremos aquí que antes de llamar para su ministerio a los discípulos, hermanos, dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Señor, guíame, Señor, enséñame, quiero hacer tu voluntad, Señor, muéstrame. Antes de tomar una decisión importante para nuestra vida, antes de, hermano, ir a hacer alguna tarea que sabemos que es de gran valor y nombre, necesitamos acercarnos a Dios. El Señor Jesucristo aquí lo hizo, mi hermano, orando y clamando a Dios, pidiendo que dirección, pidiendo sabiduría, pidiendo instrucción, hermano, hacer la voluntad del Padre. Entonces, comunión con Dios antes de cualquier decisión importante. Hechos de los Apóstoles también nos narra un acontecimiento bonito. Hechos de los Apóstoles 9:10. Dice la palabra de Dios: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Dice aquí, una persona que mantenía en comunión, buscando, y estaba empezando ahora hacia una comunión verdadera con Dios, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que después lo conocemos como Pablo, hermano, ya había recibido esa visión de parte de Dios, ya había recibido esa confrontación de parte de Cristo: ¿por qué me persigues? Y entonces el Señor lo ve allá orando. El Señor sabe en qué lugar está orando, sabe cómo se llama la calle, sabe cómo se llama todo, porque Dios todo lo ve. Alabado su nombre, amén. Vemos ahí esa comunión con Dios. Otra cosa que se pide, hermano, en oración y que se tiene mientras más oremos con Dios, Hechos de los Apóstoles capítulo 10 del 1 al 6. Miremos lo que aconteció. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuántas veces? Oraba a Dios siempre. Un hombre, hermano, que no era ni siquiera judío, no era ni siquiera, hermanos, del pueblo de Dios, sino es que, hermano, era por allá un italiano, pero que era temeroso de Dios, pero que consultaba la presencia de Dios siempre. ¿Y que hacía? Orar, comunión con Dios. Lo miramos aquí, amén. Importante, resultados de oración, hermano, Dios le responde. Seguimos leyendo ahí. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios glorioso. Mira aquí Cornelio, una persona piadosa, temeroso de Dios, hermano, que hacía oración siempre, y de tanto orar le respondió Dios. Llegó la oración, hermano, y llegó esa respuesta. Hermanos, porque a veces usted piensa que lo que le está pidiendo a Dios es verdaderamente lo que necesita, pero Dios sí conoce qué es lo que necesitamos, y Dios sí sabía lo que necesitaba realmente Cornelio. Cornelio necesitaba a Cristo, Cornelio necesitaba salvación, amén, glorioso es Dios. Dirección divina siempre se pide y que necesitamos estarla pidiendo. Miremos ahí también en el capítulo 13, verso 2, del 1 en adelante, capítulo 13 de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Dice aquí. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así, hermanos, como en una decisión importante, y hermanos, se les impone las manos y se les da el ministerio, se les envía al ministerio a hacer la obra que Dios les había destinado y separado a ellos. Amén. Aquí, como lo vemos, a Saulo, y a quién más, y a Bernabé y Saulo. Glorioso Dios.
Mientras oremos alcanzamos esa misericordia, esa respuesta de Dios. Salmo 25, miremoslo a ver. Salmo 25 alcanzamos, hermano, lo que se veía, esa misericordia, esa salvación de Dios, mientras oremos, mientras permanezcamos en comunión con Dios. Salmo 25, número 16, glorioso, dice la palabra de Dios: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Qué está pidiendo David a Dios, hermano? Le está pidiendo: oh Señor, ayúdame, mírame, Señor, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Este es que David hablando, hermano, de lo que le pasaba. Podemos hablar de continuo en la presencia de Dios. Dios no se cansa y Dios no va a decir: ya bástate, que ya te escuché. Dios no te va a decir: no, para ya. No, mientras más hablemos, mucho mejor con Dios. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. En la oración, hermano, tenemos sanidad. Dice Santiago 5:16, hermanos, que oremos por los enfermos. Si hay algún enfermo debilitado, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. La oración eficaz del justo puede mucho. Vemos también el perdón, hermano, cuando Job, hermano, ya estaba saliendo de la prueba. Dios mismo le habla a los compañeros para que vayan y ofrezcan sacrificio, y Job ore por ellos, hermanos, para que sean redimidos y sean perdonados. Nos libra de tentación el Señor continuamente. Lucas 11:4, hermano, la importancia. Bueno, ya lo leímos ahorita, ¿no? Pero volvamos a leer Lucas 11. Lucas capítulo 11, 4, dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Algo que le pedimos a Dios en oración: Señor, líbrame del mal. Señor, guárdame. Señor, favoréceme. Señor, ayúdame. Amén. Es importante, como discípulos de Dios, la oración es sumamente importante, como el pan diario. El pan, hermano, el alimento físico lo necesitamos de continuo. Cuanto más la oración, el relacionarnos con Dios, el buscar su presencia. Glorioso Dios, alabémosle y démosle gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos permites leer tus mandamientos, nos permites permanecer en tu ley, Dios glorioso. Ayúdanos a levantarnos como esos discípulos tuyos, como esos seguidores tuyos, Señor, que te aman, que te buscan en espíritu y en verdad, creyendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos enseña a tener comunión y a permanecer, Señor amado, en tu palabra. Líbranos del mal, Señor. No nos dejes caer en el lazo del cazador, no nos dejes caer en la peste destructora, no nos dejes caer en los planes del maligno, Padre mío. Clamamos delante del Dios vivo que nos guíe, que nos enseñe y que nos favorezca. Alabado sea su nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén, amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga y Dios los guarde. Nos vemos en la próxima para hablar acerca de lo que es importante, el bautismo en agua.